Hermanos, en el estudio anterior dimos a conocer el fruto de la mansedumbre, descrito como el poder que está bajo control que nos lleva entonces a dar una respuesta equilibrada. Y pensando en esto, recordé aquel concepto que describe a los motores, los caballos de fuerza. Su creador fue James Watt, y en 1782 comparó la potencia que tenían las máquinas de vapor con la fuerza de los caballos de tiro. De esa manera llegó, mediante números arbitrarios, a una unidad que es la que hoy se conoce como la de un caballo de fuerza. Es entonces que mientras más caballos de fuerza tiene un motor, tiene mayor capacidad de respuesta, mayor poder de alcance, su fuerza. Pero cuando pensamos en la mansedumbre, estamos pensando en algo que controla aquella fuerza. A lo que voy es que el caballo, que es tan poderoso, rápido, libre, puede ser dominado con una brida y un freno. Así también es el Espíritu Santo en relación al espíritu del hombre. Puede controlarlo en cuanto a las respuestas que debe dar. La mansedumbre, aunque parece conducirnos a la debilidad, en realidad evidencia que Dios tiene control de nuestro carácter en relación con los demás. En Santiago capítulo 3:13 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así, hermanos, como la fe produce obras, la sabiduría verdadera también las produce. La mansedumbre entonces es la mejor forma de mostrar la sabiduría que viene del cielo. Y como los caballos de fuerza que tiene un motor, entonces me preguntaba ¿cuántos caballos de fuerza tiene nuestro carácter? La realidad es que Dios no pretende que nos llevemos el mundo por delante. Por eso forja la mansedumbre como una forma de autocontrol sobre nuestro temperamento y comportamiento hacia los demás. Ya no debe ser como éramos antes, sino en sabiduría. Y la sabiduría de Dios es compasiva, es humilde, apacible y sobre todo no tiene venganza. Pero para sorpresa, también hay una forma de control que no es en relación a los demás, sino también en relación a nosotros mismos. Lo que Pablo ha descrito como templanza, lo que otras traducciones enuncian como dominio propio. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, verso 23, que el fruto del Espíritu es templanza. Y es que ambos aspectos del fruto, tanto la mansedumbre como la templanza, nos hablan acerca del control basado en uno mismo, lo que conocemos como autocontrol. En la mansedumbre el autocontrol es pensar antes de actuar en relación a los demás. En la templanza es pensar antes de actuar en relación a uno mismo, a los propios deseos. Hace poco, volviendo del trabajo, escuchando la radio, pasaban una canción de un autor secular, que él decía que por un amor de idas y vueltas, él estaba perdiendo el control. Así se llama la canción, Perdiendo el Control. ¿Y qué es esto de perder el control? Me imaginaba yo a alguien que va en un auto lujoso, con muchos caballos de fuerza, a mucha velocidad, que se siente seguro y tranquilo, pero de repente por alguna sustancia en el asfalto, una banquina elevada, falta de descanso, desconcentración al volante, alguno que se descuidó enfrente de él, el auto comienza a desbalancearse. La velocidad que no percibía en el habitáculo del vehículo comienza a hacerse real, porque el conductor ha perdido el dominio, ha perdido el control. Hermanos, también así es nuestra sociedad, vive como ese conductor. La pérdida de control se manifiesta financieramente. Hay personas que ganan 1 y viven gastando como si ganasen 2. Viven endeudados y nunca obtienen lo que quieren. Y es que el materialismo no satisface. Así también podríamos referirnos a lo físico. Se gastan millones en excesos de dulces, comida y comida chatarra. Así también millones en medicamentos mágicos para el descenso de peso y en equipamientos de gimnasios. Y si nos introducimos más en el interior del hombre, su nivel emocional, ¿cuántas personas buscan terminar con sus problemas, con pastillas, vacaciones, con terapia simplemente por no querer soltar aquello que les hace perder el control? Estrés, ansiedad, falta de paz, falta de gozo y cuántas cosas más. Finalmente, cuántas cosas podríamos decir a nivel de la contaminación moral que existe. La amplitud moral del mundo es a contramano de Dios y se manifiesta en la forma en la que el mundo dirige su vida. ¿Cuántas cosas entonces ponen en manifiesto que el hombre ha perdido el control de sí mismo? Pero en la sabiduría que encontramos en la palabra de Dios, se nos enseña en el libro de los Proverbios a que podemos tomar decisiones basadas en el control de uno mismo.
Con respecto a las finanzas, en Proverbios 21:20 dice: los sabios tienen riquezas y lujos, perfumes en el original, pero los necios gastan, derrochan todo lo que consiguen. A nivel físico, se nos dice en Proverbios 23:2: pon un cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito. O en Proverbios 21:17 dice: el que se entrega al placer, al vino, terminará en la pobreza. A nivel emocional, se nos ayuda a confiar en el Señor, a no temer a la gente peligrosa. En Proverbios 1:33 dice: en cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Finalmente, en lo moral, en Proverbios 8:13 dice: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. En el 29:18 dice: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es el que está alegre. Es notoria la marcada diferencia que hay entre el dominio propio, la templanza, y el desenfreno que la cultura de este mundo nos impone. Deberíamos preguntarnos entonces: ¿demuestra nuestra vida estar bajo control? Y para ayudarnos a nosotros mismos en cuanto a ser sinceros, sin indulgencias ni autoengaños, el Dr. Charles Stanley hace una pregunta que nos ayudará a replantearnos si nuestra vida está bajo control, y es: ¿qué clase de deseos nos controlan? Placeres, codicia, la felicidad superflua, la belleza personal, el estatus socioeconómico, algún sentido de superioridad, el deseo de poder y control, la ociosidad. Ojo, hermanos, que la falta de control también se manifiesta cuando, debiendo hacer lo que está bien, no lo hacemos. Pero todo esto se desarrolla en lo profundo de lo espiritual. Pablo es enfático cuando dice que hay una tensión en nosotros. En Romanos 8:8 dice que los que viven según la carne, es decir, según los deseos del viejo hombre, no pueden agradar a Dios. Esto lo explica también en Gálatas 5:17, cuando dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Es entonces que la exhortación de Pablo es que somos llamados a agradar a Dios en todo orden. No digo que esto sea fácil. Pablo dice que el deseo del Espíritu de agradar a Dios es contra la carne. Por eso nos exhorta a andar en el Espíritu, no solo a sabernos vivos y salvos por Dios, sino a vivir para Dios, buscando agradarle. Este punto es vital para preguntarnos qué clase de apetitos nos controlan, porque si esos apetitos son en dirección a nuestra carne, entonces nos despojan del control del Espíritu Santo en nosotros, porque la templanza es fruto de Dios en nosotros. Son múltiples las exhortaciones que surgen en la palabra y que priorizan la templanza como forma de vivir la vida cristiana. Pablo sostiene la metáfora del atleta en 1 Corintios 9:25. Dice que aquel que lucha de todo se abstiene, es decir, aquel que es atleta se entrena con disciplina y esa disciplina lo lleva a renunciar a las cosas que le restan a su rendimiento. En Hebreos capítulo 12:1 dice que para correr con paciencia, es decir, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante, debemos despojarnos, liberarnos, quitándonos todo el peso que nos asedia, todo impedimento que nos estorba, aquello que nos impide correr porque nos envuelve. Pablo dice en 1 Corintios 9:12 y 23 que todo me es lícito o todo me está permitido, pero que no todo me conviene. No todo es provechoso, no todo es bueno, no todo edifica, no todo es constructivo, no todo trae beneficio. Todas las cosas me son lícitas, pero no dejaré que ninguna me domine. Claro, hay cosas que no necesariamente son pecado, pero nos impiden llevar una vida cristiana como un atleta de alta competición. Hay cosas donde la Biblia no dice algo puntual, pero que no son parte del fin de la vida cristiana y pueden hacer que nuestro rendimiento espiritual caiga hacia el suelo. Y lo peor de todo es que ese rendimiento cae por vivir según las cosas lícitas de la cultura de este mundo. Y cuánto más al referirnos al pecado. El autor de los Hebreos continúa diciendo que además de las cosas lícitas que pueden sernos un impedimento, también existe el pecado. Y habla de este como algo que nos asedia, es decir, que está continuamente buscando impedir nuestro desarrollo espiritual. Por eso otras versiones lo traducen como algo que nos envuelve, nos cerca, nos enreda y que finalmente nos hace tropezar. Pero todo aquel que lucha, de todo se abstiene, leíamos. Eso manifiesta la templanza, el autocontrol,
piensa antes de hacer propio algo que, pudiendo llegar a ser aceptable, finalmente termine siendo una molestia para la vida espiritual. El fin de todo esto lo dice Pablo en Filipenses 3:14. Dice: así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Abstenerse no significa que nos ganamos el cielo por comer menos o por escondernos del mundo. Abstenerse significa que nada debe estorbar tu carrera espiritual, teniendo en cuenta a Dios primero. Eso es autocontrol, eso es dominio propio, es enfocar nuestros deseos por el filtro de Dios, ponerlo en prioridad a Él. Y es muy normal que nadie vea nada de malo cuando observa a un atleta abstenerse de todo lo contraproducente para el propósito que este atleta tiene en mente. Sin embargo, las personas ven como un fanático al cristiano que toma su salud espiritual desde el sacrificio. Por eso no es de extrañar que haya muy pocos atletas espirituales. Pablo dice en 1 Corintios 9, del 24 al 27, lo siguiente: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarlo a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo decía: por eso yo corro cada paso con propósito. Entonces, ¿qué cosas roban que el propósito de Dios se cumpla en nosotros? Nunca pensamos que aquello que nos aleja del plan de Dios se trata de carencia en templanza, dominio propio y autocontrol. La metáfora del atleta no solo nos enseña que es prioridad el dominio propio, además nos confirma que si perdemos la templanza, perdemos el enfoque de la vida cristiana. Salimos de la esfera de un atleta enfocado en el premio, por uno que sin disciplina ha renunciado a vivir bajo el propósito y el plan de Dios. Quizás alguno se pregunte entonces, ¿cómo puedo saber si lo que voy a hacer es la voluntad de Dios? Un líder cristiano alguna vez me dijo que me pregunte, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Esa simple pregunta nos puede ayudar a reflexionar y ayudar a que nuestras decisiones se centren en hacer la voluntad de Dios. De eso se trata la templanza y el dominio propio, de hacer simplemente lo que le agrada a Él. Que el Señor te bendiga.